Quisiera en esta mañana pues traer algunos pensamientos. Espero ser corto porque el calor es mucho. Esta es una mariposa blanca, la mariposa de la col. Hay otras, es la misma, solo que ahí no está en una mata de col, es una que hay allí en un parque en Madrid. Esta mariposa ha puesto allí, esta parte amarillenta son huevecillos, ha puesto huevos. Y ahora han nacido las larvas. Esa es la larva, ahí. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues estaba meditando y orando al Señor que me guiara, que me iluminara en qué poder compartir con los hermanos. Y mientras oraba, me vino a un pensamiento, un versículo que llegó a mi mente en Cantares 4:12. Cantares 4 y el versículo 12. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Repito, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía. Fuente cerrada, fuente sellada. Y mientras oraba, pues me vino también a la mente al recuerdo de un hermano que citaba mucho este versículo en Armenia. Y lo citaba mucho en referencia a la iglesia local, a la asamblea local, al cuidado con la asamblea local. El huerto hace referencia a eso, a la iglesia del Señor. Y entonces me acordé de mi tiempo de adolescencia, y por eso esto de las maripositas. No había mucha solvencia económica en casa, entonces papá consiguió un solar, y allí me enseñó a preparar la tierra, a ararla y a hacer eras y sembrar. Me enseñó a sembrar el cilantro, el perejil, el cimarrón y la lechuga. El cimarrón, para los de aquí, es una especie silvestre que se da en Colombia, que lo usamos para un plato típico que es el sancocho. Son hierbas aromáticas para culinaria. Y estos productos entonces los comercializaba en los restaurantes locales. Los restaurantes estaban encantados de recibir hierba fresca porque el cilantro huele muy bien, recién cogido. El cimarrón, espectacular, todos lo saben. Entonces, pues me iba bien. Y pues esto ayudaba un poquito a la economía de la casa. Lo cierto es que el solar que mi padre consiguió estaba bien vallado, estaba bien cerrado. No había posibilidad de que entraran animales grandes a dañarlos. Pero lo que sí había eran muchas de estas maripositas que hemos visto. Unas mariposas blanquecinas, amarillas, blanquecinas.
Y mi trabajo, después de venir del instituto, consistía en ir a revisar el envés de las hojas y mirar si habían huevecillos como estos amarillos que hemos visto. Y entonces había que limpiarlos para que no eclosionaran y salieran las orugas, porque son muy voraces y dañan el cultivo. En una noche ya no tenía lechugas para vender al día siguiente. Entonces, pues tenía que tener este cuidado, y ese era mi trabajo: cultivar, pero con cuidado de que las hojas estuvieran muy sanas para así no perder los clientes y pues que no faltara los ingresos a casa. El cuidado que hay que tener con el huerto. Por un lado, tener cuidado con los portillos o los rotos en el vallado, porque vienen animales más grandes y destrozan el cultivo. Pero están estos pequeños insectos que son muy bonitos, pero de mucho cuidado, porque también hacen mucho daño. En cuanto a los animales grandes, pasamos a la 8. En cuanto a los animales grandes, el apóstol Pablo hizo una recomendación en Hechos capítulo 20. Él estaba con los hermanos de Éfeso y entonces les dijo en Hechos 20 y en el versículo 29: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Cuando hay portillos, entonces entran animales que van a destrozar todo lo que hay. En este caso, la comparación es con un rebaño. Es un peligro, es verdad, existe ese peligro con los falsos maestros. Hoy día hay ese peligro. Lo hemos hablado muchas veces aquí, hemos enseñado y debemos enseñarlo, debemos advertirlo. Como dijo el apóstol Pablo, no me cansaré de repetiros las mismas cosas, porque el peligro existe. Y hay una urgente necesidad de tener cuidado y de nosotros, los que en algún modo tenemos la responsabilidad con la congregación local, mirar dónde están aquellos portillos y taparlos. Cuando hay el peligro, hay que taparlos. Esto es orden y esto es disciplina en la iglesia, que es necesaria. El versículo 28 es la advertencia y es la recomendación justamente para los hermanos que tienen cierta responsabilidad del cuidado de la congregación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor. No mi iglesia, no la iglesia de Carlos, no la iglesia de Josué. El peligro hoy de que muchos se postulan como dueños de la iglesia, de su congregación. Y se llenan de orgullo colocándole nombres espectaculares y muy vistosos y muy comerciales.
olvidándose de estas sencillas palabras que el apóstol Pablo ha dicho, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Fue Él. Nosotros solamente somos simples observadores, cuidadores. Eso somos. Y eso por gracia, no porque tengamos algo especial, no porque tengamos una aureola en la cabeza. Lo que tenemos es falta de pelo. Carlos y yo, eso es lo que tenemos ahí. Se salva un poquito Josué, pero para allá va. Por gracia, la iglesia es del Señor. Ese es un tipo de amenazas. Hay dos tipos de amenazas. Esos animales grandes, peligrosos, con colmillos y garras afiladas, peligrosísimo. Y muchos creyentes se van con falsas ilusiones y se habitúan a vivir en medio de esos lobos. Pero está el otro peligro, son animales más pequeños. En la finca, cuando vivíamos en la finca, habían muchas gallinas. Y hay un animalito que es muy dañino para las gallinas, es el zorrito, son los zorros. Se daña el micrófono y esos zorritos. Gracias. Soy torpe. ¿Sí ve que no tengo aureola? Y esos zorrillos vienen en el momento que en un descuido y arrebatan la gallinita y no le da tiempo a decir ni pío. Y lo que hacía mi padre era colocar trampas y metía dentro de la trampa una gallinita, bueno, muchas trampas porque habían muchos zorros, y dentro de esa trampa metía la gallinita y entonces el zorro venía a coger la gallina y ahí quedaba. Esto era trabajo a largo plazo, porque era una plaga. Y papá necesitaba la ayuda de todos sus hijos para que le ayudaran a armar las trampas. Es otro peligro que hay en el huerto. Cantar de los Cantares nos advierte sobre ello. Vamos nuevamente a Cantar de los Cantares. En el capítulo 2. El versículo 15. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. Cantar 2:15. No lo muevo. Gracias. Este es una advertencia de cuidado con aquellas cosas pequeñas a nivel individual, porque al fin y al cabo la iglesia está conformado por individuos y el conjunto de esos individuos conforma la asamblea, la congregación. Y
Este texto es interesante porque habla de pedir ayuda. Es un trabajo colectivo, es un trabajo entre varios. Cazadnos. Cazadnos las zorras pequeñas. Muchos creyentes con los que tengo conversaciones, y seguramente otros hermanos también lo habrán escuchado. No, es que yo no, se escucha decir, es que yo no tengo por qué andarle contando mis cosas a nadie. Mis problemas no tengo por qué contárselos a nadie. Eso es mi vida, eso es privado. Es verdad, la vida es privada, los problemas son privados. Pero aquí se trata de buscar ayuda. Estamos hablando entre creyentes, estamos hablando a creyentes, a hijos de Dios, a renacidos, que tienen que pensar diferente, pensar escrituralmente, pensar en la dirección del Espíritu Santo. Y no es que yo no le confieso mi situación a tal cual hermano, porque no, eso no es del Señor. El apóstol Santiago, en el capítulo 5, él lo dijo: confesaos vuestras ofensas unos a otros. Es bíblico. Es bíblico. Y es saludable que yo le cuente a mi hermano, un hermano espiritual, desde luego, mi situación. No para divulgar ni para hacer el problema más gordo, sino con el fin de, dice el mismo apóstol, y vale la pena que lo miremos en Santiago 5. Cinco 16. Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Ahí está la razón por la cual yo le cuento mi situación, mi problema, mi dificultad. Le cuento por dónde está el roto en mi vida para que me ayude a remendarlo. Para orar. Versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. ¿Cuál es el resultado de esa confesión y de orar juntos? La sanidad espiritual. Que tu vida sea sanada, porque hay enfermedad. Y ese es el propósito que Dios quiere con este asunto de confesar las situaciones a los hermanos. Para pedir ayuda. Cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas. No, pero es que yo para qué le voy a contar la situación a Rodrigo si ese, o a fulano o a sultano o al que usted sienta contarle. Por la misma razón que Santiago lo dice, ahora me viene a la mente este versículo versículo 17. Y Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Sí?
Es que Elías era igual a Josué, igual a mí, en el sentido de que el viejo hombre está ahí también. Igual, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente. Y hubo resultados. Que no se trata de la persona, se trata es de la oración y del poder de la oración. La oración ayuda en la solución del problema. La solución ayuda porque la oración mueve el corazón de Dios. Cuando oramos, el cielo se mueve a nuestro favor. Aprovecho para invitarlos los viernes. Son tiempos maravillosos de oración. Cada vez la lista va siendo más grande y con más calibre. Los invito a que oremos en conjunto. Las zorras pequeñas, aquí está hablando, todo cantar es un poema de amor. Y aquí la que está hablando es la doncella. Ella es la que habla y poéticamente está utilizando las zorras pequeñas como un emblema de aquello que podría dañar la relación de intimidad entre su amado y ella. Hay cosas en nuestras vidas que afectan esa relación, que dañan esa relación entre el creyente y el Señor, aquel que dio su vida por nosotros. Hay pequeñas cosas que afean, que dañan, que entorpecen esa relación. La diapositiva 10, tal vez. No, la anterior. Tal vez ustedes recuerdan este cuadrito de los más antiguos. Sí, el corazón del hombre. Bueno, José, ¿recuerda el librito? El corazón del hombre. Folleto. Era un folleto, sí. Bueno, es un libro de 20 y tantas páginas, solo que luego salió como folleto. Sí, fue de un alemán, creo que fue. Bueno, pensando en aquellas cosas que entorpecen la buena relación con el Señor, me vino a la mente, me acordé de ese folleto. Y bueno, todavía aparece por ahí en internet, lo saqué de internet, no lo tengo. Es un corazón dividido, un corazón que de un creyente, pero que ha permitido que muchas cosas entren a su corazón y entonces se perdió ese gozo. Ahí no se ve bien la imagen, pero en el folletico yo lo recuerdo, la cara del hombre, él estaba guiñando el ojo. Entonces explicaba en el folleto que con un ojo estaba mirando al mundo y con otro mirando las cosas espirituales. Eso es lo que pasa. Hay desobediencias a nivel espiritual, cosas en nuestra vida que dañan la buena comunión con el Señor, que no nos dejan avanzar en la vida cristiana. Esas pequeñas cosas entorpecen la buena relación con el Señor. Descuidar una vida devocional, por ejemplo, trae serios problemas a nivel de la persona, a nivel de familia, a nivel de congregación. Si ni siquiera leemos el calendario de la buena semilla, ni siquiera lo hacemos, ni siquiera eso,
pues nos vamos a morir de inanición. Si no hay alimento, eso es una zorra. Eso es una zorra que va cada vez más a minar vuestro corazón. Esos pequeños compromisos con el mundo. No, eso no pasa nada. Esto todos lo hacen. Yo también puedo. Un pequeño guiño de nuestro ojo a las cosas que hace el mundo. Eso trae un daño a nivel espiritual en nuestras vidas. Un poquito de aquí, un poquito, y a lo último estamos metidos hasta el cuello en asuntos que no agradan al Señor. Ser indulgentes con pequeños asuntos en nuestras vidas. Tapar un poquito para que Hacienda no me cobre mucho. Coger de aquello, tomar de lo otro. Eso no afecta. Afecta. Hay muchas cositas que parecen pequeñas, pero son como los huevecillos de la ilustración en la lechuga. Pequeñitos. Pero yo no tenía el suficiente cuidado de estirparlos. Se convertía en una oruga que luego devoraba la planta y la dañaba, la dejaba inservible. Seguía siendo lechuga, pero rota. Ya no la podía vender. Sí, hay cosas en tu vida. Seguirás siendo un creyente y seguramente sentirás que Dios te ama, pero hay algo ahí que está entorpeciendo esa relación con el Señor. Y eso hay que solucionarlo. Y quizá lo más grave es sacrificar lo más precioso, que es el fruto de la viña. Sacrificar el fruto de tu vida espiritual. En Juan, en el capítulo 15, nos habla es un pasaje conocido. Juan 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ese es el anhelo del Señor, que llevemos más fruto. Pero si hay descuido a nivel personal en nuestra relación con el Señor, estamos sacrificando lo que Dios quiere en nosotros. Que haya fruto y cada vez más fruto. En otras palabras, Dios quiere que avancemos en el crecimiento, en el conocimiento de Él, que no nos quedemos estancados. Que aquellas pequeñas cosas que están rompiendo la hoja de comunión, por decirlo así, entre usted y el Señor, impidan que usted produzca cada día mejor fruto, más grande, más voluminoso, más jugoso. Pues usted está fallando con aquel que fue al Calvario. Hay algo ahí que hay que solucionar. Y si usted dice que ama al Señor, que usted es hijo de Dios
entonces usted querrá solucionar ese problema. Porque si no, tendrá que plantearse sinceramente en qué condición está usted con Dios. Tendrá que plantearse realmente si su camino es a la gloria o al infierno. Y no me disculpo por decirlo de esta manera tan categórica, porque es lo que dice la Escritura, que solamente hay dos sitios. No hay lugares intermedios. Usted es o no es. Si no hay un vivo deseo por conservar el fruto que Dios quiere producir en tu vida, entonces plantéate en qué lugar estás, en qué camino estás, hacia dónde vas. Yo quiero encontrarme con todos los que están aquí en la gloria. Yo a ninguno de ustedes los voy a acompañar al infierno. Ténganlo por seguro. Los quiero mucho, pero allá no los acompaño. Hay una zorra pequeña que está presente en mi cabeza hace mucho tiempo, y por esto vengo orando mucho y tal vez ya hasta me vuelvo muy repetitivo. Y es con el daño que la zorra pequeña está haciendo en los hogares de nuestra asamblea. Pero tenemos que hablar de ello. Y más yo que no estoy con ustedes mucho tiempo. Entonces aprovecho ya que los tengo todos reunidos y se los digo. Porque los amo, se los digo. Hay muchas zorritas que se meten en el hogar y dañan la buena relación entre esposos y por ende la relación con el Señor, con el jefe de los esposos. Hermano José nos recordaba que Él es la cabeza. Él es la cabeza de la iglesia, es la cabeza del matrimonio, es la cabeza de tu vida. Y tenemos que solucionar esas situaciones. Entonces hay un problema que se presenta en los hogares, y es la falta de comunicación. El no comunicarse trae grandes problemas a nivel de parejas y conlleva a fracasos. Amós 3:3. Hay una pregunta. El profeta hace una pregunta. ¿Andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo? Ahí está el principio de la comunicación, estar en acuerdo. Al principio habrán diferencias, desde luego. Pero para eso es la comunicación. Yo doy mi punto de vista y Adriana da su punto de vista. Tal vez son diferentes, pero no imposibles de reconciliar, y llegamos a un acuerdo. Y entonces ahora sí vamos a poder seguir juntos. Esta dificultad la tuvimos al principio en la crianza de los muchachos. Ella pensaba de una manera y yo de otra. Saben que ella viene de un trasfondo católico, más libertino. Entonces, claro, ella era muy permisiva con los muchachos.
ver la televisión hasta bien tarde, cuando eso Fernanda estaba de 10 años tal vez, y entonces a mí no me gustaba que ella se quedara, la niña se quedara hasta tan tarde viendo los concursos de belleza y que presentaban la señorita Colombia y todo eso, y eso es un escándalo, no me gustaba. Adriana se empeñaba en que no, que eso no era malo, y sí, puede que no sea malo. Lo malo está en que pequeñas cositas se vuelven ya ley de casa. Y si no se paran, pues continúa. Entonces, en eso teníamos encontronazos, en la crianza de los muchachos. Doy gracias al Señor, todavía los recuerdo con mucho amor a unos hermanos de Armenia, a Fernando Sáenz y a Carlos Cubillos, que estuvieron ahí tapando portillos en esa situación. ¿Cuántos se necesitan, hermanos, que ayuden a tapar esos portillos? Por eso es necesario, nosotros no estamos en vuestras casas y no sabemos qué situaciones hay, cuáles zorritas se están dañando los racimitos de la uva de vuestro matrimonio. Pero si buscan ayuda, entonces nosotros podemos ir con alambre, alicates y todo lo que haga falta y tapar el portillo, ayudar en oración, ayudar en consejo, ayudar en la palabra. Pero pidan ayuda. Los hermanos están aquí, los hermanos que tienen cierta responsabilidad en la asamblea están aquí. No es solamente para los domingos venir y predicar un mensaje. Hermanos, les digo sinceramente que esto es quizás lo más sencillo. Yo me puedo sentar, leo un pasaje tal, y escribo unas notas y vengo y se las comparto. Listo, hecho. O el hermano Carlos, que es tan buen maestro, coge unos cuantos libros, busca muchas referencias y nos presenta buenas enseñanzas de edificación, de crecimiento. Está bien. Pero hermanos, hay un trabajo importantísimo y es ese, el de ir con los alicates y los alambres a ayudar a tapar portillos en vuestras casas. Y permitan que sus hermanos que están ayudándoles en la dirección espiritual en la congregación hagan ese trabajo con ustedes. Coméntenlo, tengan confianza con ellos. No esperen al que el problema sea tan grande que no tenga solución, que ya no se arregle con un cachito de alambre y un poquito y un alicate. Que ya se necesite soldadura y se necesite traer a Luwin para que nos ayude a tumbar la cerca y armarla de nuevo. Desde los inicios del problema, comentémoslo, ayudémoslo. Ese es el primer paso en solucionar esos problemas de pareja. Ponerse de acuerdo, pero escuchar al otro es importante. No es solamente hablar. Ese es un grande, pero muy grande problema. El imponer mi posición. Es que así tiene que ser y así se hace. Porque es que yo soy el jefe de la casa. Cuidado. Eso no es lo que el Señor nos pide. Él pide que con sencillez, con humildad, como Él lo hizo, dice Filipenses, haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Sentir de humildad, de humillación, de reconocimiento que el otro es superior a mí. Si yo no hubiera llegado a ese punto y Adriana no hubiese llegado a ese punto, las cosas no hubieran marchado bien.
pero llegamos a un consenso. Yo le escuché su punto de vista, ella me escuchó y nos pusimos de acuerdo y vamos para adelante, nos cogemos de la mano para adelante. Ella con un muchacho y yo con el otro. Y ahí hemos sorteado la situación, ya cada uno ha tomado su rumbo, lo único que hace el bebé que está en la casa ya con 27 años. Ahí vamos. Hermanos, escuchar al otro. Otra zorrita. Ya lo he mencionado un poquito antes. El considerarme muy importante yo. En el pasaje que he mencionado de Filipenses dice que no se haga nada por contienda, por vanagloria, sino con humildad, estimando a cada uno y a los demás como superiores. Cuando habla de los demás, en este momento quiero referirme al otro que tienes a tu lado. A tu compañera, a tu compañero. Con humildad. ¿Qué tan humilde eres con tu esposo y qué tan humilde eres con tu esposa para atender lo que él o ella tenga que decirte? Otra zorrita, los celos. Los celos, la desconfianza. La frase que escuchamos con frecuencia es que yo soy así, ¿y qué? No. Ni el uno ni el otro deben dar motivos para que hayan celos entre la pareja. Si yo miro lo que no tengo que mirar, pues desde luego que Adriana me tiene que chinchar. Estoy dándole motivos. Y eso no está bien. Es que tú tienes la culpa de que yo sea así. No. Los celos son un problema bastante gordo. En Proverbios, en el capítulo 27, ahí lo compara. El capítulo 27, en el versículo 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? En otra versión que nos hablaba lo parafraseaba, el enojo es cruel y la ira es como inundación, pero los celos son aún más peligrosos. Van creciendo, es como la Dana en Valencia. Viene un poquito de agua y en pocos minutos ya tenían 2 metros. Así son los celos. Comienza poquitico y de pronto ¡pum!, una explosión, una borrasca. Y arrastra y daña el matrimonio. Lo daña. Cuidados con los celos. Cuidado con los celos. Jóvenes parejas. Jóvenes parejas casados. Estoy hablando de los casados. Otra zorrita. El mal genio, el mal carácter. Una ira sin control. Una falta de dominio propio.
En Eclesiastés 7 dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios, en la versión internacional. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. No sea usted un necio dejándose llevar por el mal genio, por las rabietas, porque eso va en aumento y va llevando a peor, a que se falte el respeto entre la pareja. Es que él me dijo, entonces yo le dije, y él me lo dijo en este tono, entonces yo se lo doy más altico. Eso no es de creyentes. Si hay discusión y si la cosa se está poniendo muy coloradita, afuera está más fresco. Vaya y se da una vueltica. Ore. Los psicólogos dicen que respire y que cuente hasta 10. Yo digo, salga, ore hasta 10. Y luego regrese. Y en ese momento no retome la situación en el mismo punto en que lo dejó. Espere un poco que las cosas estén calmadas. Y ya habrá tiempo de volver a iniciarlo sin rabia, controladitos. Ay, qué rico es poder llegar en la noche y acostarte con tu pareja sin ese problema. No se ponga el sol sobre vuestra ira ni deis lugar al diablo. Eso quiere decir de que no espere a que amanezca, que te acuestes en el sofá y ella en la cama, por no arreglar el asunto. Otro para que nos vamos. El egoísmo y el orgullo. Filipenses 2:4. Porque si vosotros no perdonáis, dice en Marcos, si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará. El ser orgullosos nos impide el aceptar las disculpas de nuestra esposa o de nuestro esposo. El orgullo daña el matrimonio, daña la relación de pareja. Por consiguiente, daña la relación con el Señor. Parejas que están en dificultades no pueden tener una buena relación con el Señor. Esa comunión está rota. Esa relación de amor entre el esposo y la esposa a nivel espiritual está roto, está dañado. No hay gozo de alabarle. No hay deseo de estar con él. Zorritas. Otra. El desamor. Todo lo anterior llega ahí. Es que ya no lo quiero. Es que ya no la quiero. Piense un poquito. El Señor comparó lo que Él hizo en la cruz por su iglesia como la relación entre el esposo y la esposa. ¿Qué tal que el Señor nos dijera, ya no te amo? Ya dejé de quererte. Ya no te quiero. Duro, ¿verdad? Pues lo mismo en la pareja. Es que ya no te quiero. Eso no cabe. Entre hijos de Dios, eso no cabe.
No hay cabida para esa expresión de desamor. Porque el matrimonio es una figura de aquello tan precioso, de la relación de Cristo con su iglesia. Y como Él nunca nos dirá que no nos ama, así nosotros también, digámosle a nuestras esposas, te amo. Lo que te dije allí en el altar, te lo sigo sosteniendo. Y como le digo yo a Adriana, yo contigo me vuelvo a casar. Dígaselo a su esposo. Dígaselo a su esposo. Que la ama. ¿Que hay problemas? Claro que hay problemas, pero es que el problema no es desamor. No confundamos. Una cosa son los problemas que llevan a una ruptura y a desacuerdos y a situaciones difíciles. Pero eso no es desamor. Eso del desamor es una táctica del enemigo que está metiendo en los corazones de los creyentes. Eso que lo diga ya el que no tiene a Cristo. Aquel que jamás ha tenido las escrituras para sí. Eso que lo diga él y que vaya y que se divorcie y que hagan todo lo que saben hacer. Pero nosotros conservemos el amor hasta que el Señor venga o hasta que nos muramos. Esa debe ser la posición nuestra como creyentes. La solución a todo esto que hemos comentado es ir al Señor Jesús, ir a la cruz. Cantares 4:4 y con esto termino. Me busca la de la oruca. Cantares 4, versículo 6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. Subraye ese versículo. Póngale ahí una seña. Cantares 4:6. Hasta que apunte el día y huyan las sombras, me iré al monte de la mirra. ¿Sabe cuál es el monte de la mirra? La mirra es una planta que produce mucho olor, pero para que produzca su olor hay que estrujarla, hay que golpearla, hay que macerarla y entonces da su olor. ¿Sabe qué fue lo que produjo el olor? La cruz de Cristo. El monte de la mirra es la cruz del Señor. La solución está en la cruz de Cristo. La solución para cada problema, ya sea de pareja, de matrimonio, ya sea a nivel personal, la solución está en Cristo. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso para parejas, a nivel individual, a nivel particular, cada uno tiene sus dificultades, tiene sus luchas, cada uno los tiene. Cada uno tiene sus pequeñas zorras o tiene sus pequeñas larvas que están comiendo. Cada uno las tiene, yo las tengo. El problema es
cómo estoy erradicando esto y cómo voy a erradicarla, qué voy a hacer. La cruz de Cristo. Venga el Señor. Venga el Señor. Y como decía el versículo que meditábamos, cazadnos las zorras. Es un trabajo de equipo. Se necesita la ayuda de los hermanos, de las hermanas. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos una mano extendida para ayudarnos. No deje que los problemas se acrecenten. No deje que la situación vaya a más. Busca al Señor. Rinda su vida al Señor. Dé pasos firmes en obediencia al Señor. Como le decía a los hermanos en Rosselló, la vida cristiana es un caminar, pero es un caminar en una escalera. Es por peldaños y hay que subirlos. Y a veces cuesta y a veces la escalera se pone muy difícil, pero no imposible. Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. El Señor que conoce tu corazón, yo no conozco vuestro corazón, yo no conozco vuestros hogares, no conozco vuestra vida, no conozco las relaciones interpersonales. A profundidad al menos, eso lo conoces tú, cada uno. Traiga tu vida, lleva tu vida hoy al monte de la mirra. Venga el Señor en esta mañana. Cuéntele sus dificultades, sus problemas. ¿Los tienes? Sé que los hay, pero también sé que la sangre de Cristo es efectiva en el día de hoy. Y por eso, Padre, en esta mañana nos presentamos en humildad delante de ti, reconociendo nuestra pequeñez, reconociendo nuestra incapacidad, diciendo que nuestra malla está rota y necesita remiendo, reconociendo que hay zorrillos que han entrado a nuestras vidas y han hecho daño. Reconocemos en esta mañana que sin ti nada podemos hacer y que tú quieres que nuestras vidas produzcan fruto y más fruto, fruto abundante, fruto fresco, fruto dulce para ti. Pero Señor, sin ti no podemos. Toma nuestra mano, ayúdanos hoy. Ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana en su problema, en su dificultad. Ayuda a las parejas, ayuda a cada familia con sus dificultades, con sus pequeñas zorras en las casas. Gracias porque podemos acudirte a ti en esta mañana y sabemos que tú tienes respuesta y solución. Y la gloria es para aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Cristo Jesús. Amén. Amén.